Yo soy Cristia Berti, soy investigadora predoctoral en la Universidad de Sevilla y con mis compañeros José David Bienvenido Huertas y Daniel Sánchez García vamos a presentar un trabajo cuyo título es La utilización de técnicas adaptativas para reducir el alto consumo energético de los edificios y mejorar la sostenibilidad del parque inmobiliario. Para enmarcar la investigación, tenemos que considerar que seguimos consumiendo recursos naturales a un ritmo desmesurado. Y es por eso por lo que tanto las conferencias internacionales sobre cambio climático, así como el panel intergubernamental sobre cambio climático y la hoja de ruta de la Unión Europea, establecen como objetivo lo de limitar el calentamiento global para así poder seguir habitando el planeta de forma sostenible. Todo esto mediante la reducción de los gases de efecto invernadero. Se ha elegido el año 2050 como el horizonte donde se plantean estas limitaciones. Pero para llegar a este escenario, tenemos que hacer diferentes reducciones en gases de efecto invernadero desde los sectores de la industria, del transporte y de la edificación de forma inmediata. El sector de la edificación, que es el que compone esta investigación, actualmente es responsable del 40% del consumo total de energía en la Unión Europea y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Para reducir en este sector el consumo y las emisiones, nace la Directiva Europea 2018/844 sobre eficiencia energética de los edificios y supone una modificación sustancial con respecto a la anterior de 2012, la cual modificó a su vez la del 2010. Para que el sector de la edificación sea eficiente en el año 2050, se plantea una reducción de un 90% de sus emisiones y la generación de una serie de estrategias de renovación del parque edificado actual. Además, las Naciones Unidas han marcado la hoja de ruta sobre los objetivos de desarrollo sostenible en los próximos años. Y en esta investigación, pues, hacemos incidencia en algunos de ellos. En primer lugar, entramos en el objetivo 1, sobre el fin de la pobreza en todas sus opciones, ya que esta investigación es parte de un proyecto sobre reducción de pobreza energética, el proyecto NAIPE. Con lo cual también en el confort térmico adaptativo, uno de los objetivos es la reducción de la pobreza energética. Desde luego, entramos también en el objetivo 11, número 11, de ciudades y comunidades sostenibles. Y en el número 13, acción por el clima, porque establecemos unas estrategias de adaptación al cambio climático. Actualmente, nuestro código técnico de la edificación, que es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los edificios bajo diferentes aspectos, así como el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, establece una serie de consignas para los límites de confort y el uso de sistemas activos muy restrictivos. Este sistema, sobre todo en el reglamento de instalaciones térmicas de los edificios, está basado en los estudios iniciales de Fanger y en la normativa ISO 7730, que consideran el usuario, las condiciones de arropamiento, la actividad y además un estudio estadístico sobre el porcentaje de personas satisfechas en esta fecha. Pero esta investigación está caracterizada por un enfoque adaptativo. Esto quiere decir que los niveles de confort pueden variar considerando las condiciones específicas del clima exterior. Aquí se puede ver el mapa de España con sus zonas climáticas. Sevilla, por ejemplo, se encuentra en la zona 4, que es la zona caracterizada por temperaturas más altas, mientras, por ejemplo, Asturias o La Coruña se encuentran en la zona 1, mucho más fría. La gráfica que aparece a la izquierda se refiere a las consignas estáticas y tiene la temperatura exterior en el eje de abscisas y la temperatura interior en el eje de ordenadas.
Esta normativa se establece en el año 2010 aproximadamente en base a un proyecto de investigación que se ha ido desarrollando hasta 2017 y que considera unos porcentajes de adaptabilidad en función a los votos estadísticos establecidos en diferentes ocasiones. La normativa europea que actualmente se ha modificado con respecto a la que había anteriormente también se basa en un estudio estadístico europeo donde se establecen desniveles de confort adaptativo no solamente por porcentaje de aplicabilidad, sino también por diferente categoría en función del nivel de expectativa de los ocupantes. Normalmente, cuando hacemos una rehabilitación energética o una renovación, siempre solemos actuar sobre la envolvente, las fachadas y las ventanas. En la vivienda que se ve en pantalla, se plantea la renovación del parque edificado en función de este tipo de elementos. Sin embargo, en esta investigación, esta misma vivienda se ha simulado con todo el año al completo en la actualidad y en 2080, considerando la acción del cambio climático. En pantalla se puede observar cómo realmente en la gran parte del año, sin considerar sistemas activos y sin rehabilitar la envolvente, la vivienda se encuentra dentro de unos límites de confort aceptables y conformes a la normativa, a las normativas internacionales. Sin embargo, hay algunos otros momentos del año en los que es necesario actuar mediante sistemas que sean capaces de introducir esos puntos que se ven en color verde, que representan todas las horas del año, dentro de los márgenes o límites de confort. Esta situación se agrava mucho más en 2080, donde empieza a haber temperaturas mucho mayores y apenas hay temperaturas por debajo de los 10 grados. Por eso, el reto de esta investigación es intentar generar unos regímenes de tolerancia un poco mayores, de manera que se pueda planificar la renovación o rehabilitación energética de los edificios, logrando que todos los puntos verdes estén dentro de la zona de confort, no solamente en la actualidad, sino también en los escenarios futuros. Buenas a todos, yo soy Daniel Sánchez García, soy doctor en arquitectura por la Universidad de Sevilla, especializado en confort térmico adaptativo, eficiencia energética y cambio climático. Y en esta sección vamos a ver cómo simular edificios, cómo realizar simulaciones energéticas de edificios utilizando temperaturas de consigna adaptativas de la forma más eficiente posible, usando el paquete de Python ACCIM. Bueno, pues este paquete de Python y el enfoque computacional pues se ha publicado recientemente en la revista Automation in Construction, que es de primer cuartil, y se puede encontrar, está en acceso abierto, y se llama, el artículo en sí, A Computational Approach to Extend the Air Conditioning Usage to Adaptive Comfort, Adaptive Comfort Control Implementation Script. Además, existe un repositorio web que contiene todo el código relativo a este paquete de Python. El paquete de Python está en el Python Package Index, se llama ACCIM, y además existe una documentación bastante extensa acerca de cómo usarlo, con ejemplos, con scripts adicionales y también con una sección de resolución de problemas comunes. Bueno, pues entonces procedemos a enseñar cómo usarlo. Bueno, pues partimos vamos primero a revisar el modelo que vamos a usar, el modelo de simulación energética. Yo utilizo normalmente el Design Builder, entonces va a ser la interfaz gráfica que yo voy a usar. Para ello, pues primero añadimos un bloque, por ejemplo vamos a hacer un bloque de 50 por 10 rectangular, por ejemplo. Y ahora, este bloque
pues lo vamos a exportar el archivo IDF. En relación con toda la configuración la he dejado tal y como está, por defecto. Todas las pestañas de Activity, Construction, Opening, Sliding, HVAC, todas las he dejado tal y como están. Y entonces pues vamos a exportar el archivo IDF. Lo dejamos todo por defecto. Esto ya lo podéis, obviamente, se puede configurar para adaptarlo a las necesidades de cada caso. Igual lógicamente, con toda la configuración que haya en Activity, en Construction, todas de Model Data. Y vamos a guardar este archivo IDF. Investigadores, opciones, y lo vamos a meter aquí. Vamos a llamarlo, por ejemplo, test. No queremos abrirlo, no hace falta. Tenemos aquí el archivo IDF que hemos creado. Bueno, ¿qué pasa entonces? Este archivo está en versión 8.9 porque la versión que tengo de Design Builder es 6.1 y 6.1 pues trabaja con la versión de Energy Plus 8.9. Por lo tanto, necesitamos actualizarlo para poder simularlo con Energy Plus 9.5. Para ello, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues utilizando el programa EP Launch. En la pestaña Utilities seleccionamos IDF Version Updater y seleccionamos el archivo que vamos a actualizar. Abrir y lo vamos a cambiar desde la 8.9 hasta la 9.5. Ya he terminado de actualizar el archivo de 8.9 a 9.5, así que le damos a aceptar, close, exit, y aquí tenemos el nuevo que ya le ha mantenido el nombre, y el antiguo, que es la versión 8.9, que lo ha renombrado con /V890. Bueno, pues el siguiente paso es aplicar las temperaturas de consigna adaptativas a este archivo nuevo, a este IDF nuevo. Para ello, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a ejecutar el programa, el paquete de Python Axim. Vamos a ordenar esto antes un poco. Vamos a cargar una carpeta que se llama simulación. Y aquí, en esta carpeta, meteríamos todos los IDFs que nosotros quisiéramos usar. Todos los distintos modelos que nosotros quisiéramos transformar. En este caso, pues vamos a meter solo uno porque solo tenemos uno. Pero igual que tenemos test, podremos tener en test 2, 3, 4, los que quisiéramos. Y en esta carpeta, ya dentro, pues vamos a pulsando la tecla Shift y dándole a botón derecho, podemos abrir la ventana de PowerShell. Ejecutamos Python, poniendo PY, Py o Python para versiones también anteriores. Ahora mismo tenemos la 3.9.4 y vamos a llamar a la función. Para ello importamos antes el módulo. From axim.sim import axis. Y ahora llamamos a la función axis.addAxis. Si la llamamos sin ningún argumento, nos va a pedir toda la información que requiera en esta misma pantalla. Nos pide primero el script type, que es el tipo de script, que puede ser multiple zone o single zone. ¿Qué diferencia hay? Pues principalmente el multiple zone lo que hace es que elimina todos los HVAC systems que tenga en el modelo y utiliza un sistema VRF por defecto para poder para poder aplicar las temperaturas de consigna adaptativas. En cambio, si utilizamos el single zone script o las single zone functions,
lo que hace es que utiliza el sistema HVAC que tenga ya modelado y a ese sistema HVAC le aplica las temperaturas de consignas rotativas. La principal diferencia es que en el modo single zone, pues no se puede utilizar el modo mixto, únicamente se puede utilizar el modo full air conditioning o solo con aire acondicionado. En nuestro caso, pues vamos a utilizarlo con el modo multiple zone, aunque solo tenga una zona, como podemos ver, pero es independiente. Con el modo single zone sí tiene que tener únicamente una zona. Entonces ponemos MZ. Ahora nos pide el output, que puede ser Standard, Simplified o Time Step. En Standard, pues Energy Plus proporciona una serie de variables en relación tanto con diferentes temperaturas, como consumo, como renovaciones hora, una serie de datos. Si elegimos Simplified, nos va a dar únicamente la demanda energética y nos va a dar también la temperatura operativa en frecuencia horaria, todo esto. Y si elegimos Time Step, nos va a dar lo mismo que estándar, pero en frecuencia Time Step o subhoraria. En este caso vamos a elegir estándar. ¿Y qué versión de Energy Plus vamos a usar? Pues como vamos a usar 9.5, pues vamos a poner EP95. Y ahora pues aquí lo que ha hecho ha sido añadir una serie de objetos de Energy Management System y de Energy Plus necesarios para poder funcionar. Antes nos ha informado sobre los diferentes datos que hay en el modelo y ahora nos pide más información para poder llevar a cabo para poder desarrollar los outputs, IDFs. Entonces, nos pide el Adaptive Standard, que puede ser 0 para el código técnico, 1 para la norma europea EN 16798, que es 1, o 2 para la norma ASHRAE 55. Vamos a utilizar primero, por ejemplo, el 1 para la norma europea. Y ahora nos pide las categorías, que por ejemplo podemos poner 1, 2 y 3. Ahora nos pide los modos de confort o los comfort modes, que podemos poner, por ejemplo, el 0 de estático y el 3 de out a en 16798-1. En lo que hacemos es, en este caso lo que haríamos sería extender los límites de confort horizontalmente cuando el modelo de confort adaptativo deja de ser de aplicabilidad. Ahora nos pide el HVAC mode, que puede ser 0 para full air conditioning, 1 para ventilación natural y 2 para el modo mixto. En este caso vamos a poner 2 para el modo mixto y el ventilation control, que si ponemos 0 lo que hace es que ventila cuando la temperatura operativa supera la temperatura neutral o de confort, y 1 que ventila cuando supera el límite superior o la temperatura de consigna de refrigeración. En este caso vamos a poner 0. Y ahora nos pide además una serie de valores para poder customizarlo. En este caso, por ejemplo, es un offset, un desfase que se le da al ventilation set point temperature, que si lo dejamos en blanco, pues simplemente nos coge por defecto. La mínima en temperatura exterior, esto es para evitar la introducción de demasiado frío al edificio. El siguiente es la máxima velocidad del viento que se permite, que lo vamos a dejar también por defecto. Posteriormente
Y por último, los Adapted Set Point Temperatures Tolerances, que son las tolerancias que le vamos a dar a los límites superior e inferior, a las temperaturas de consigna. Esto se utiliza para asegurarnos de que todas las horas, la temperatura en cada hora queda dentro de la zona de confort. Porque si pusiéramos 0, lo que podría pasar es que por décimas de grado la temperatura operativa superaría superaría o quedaría por debajo de los límites de las temperaturas de consigna y por lo tanto se consideraría como hora de malestar térmico. Entonces, por defecto lo vamos a dejar en blanco, que utiliza 0,1. Podríamos, por ejemplo, para utilizar esto de alguna forma, pues haber puesto en el primer valor de las tolerancias, por ejemplo, 0, que es el valor de este. En el siguiente valor, que es el valor hasta, podríamos poner, por ejemplo, 1. Y en el último valor, pues podríamos poner, que son los steps o los intervalos que hay desde el principio hasta el final, pues podríamos poner 4. Entonces tendríamos intervalos cada 0,25. Lo vamos a dejar en blanco. Y ahora nos dice que la lista de los outputs IDFs va a ser esta que nos da aquí. Y te lo renombra de la siguiente forma. Primero te pone test, que es el nombre original, después _ pymod, que es necesario para que pueda funcionar el script, posteriormente el corchete como signo de delimitación, esto es para poder después para poder llevar a cabo un análisis de datos, ya sea en lenguaje de programación R o en Python utilizando pandas, y posteriormente nos da los valores que hemos elegido en cada caso. Por ejemplo, como solo hemos elegido el modelo de confort 1, que es la N16798, pues nos dice que el Adaptive Standard es este para todos los casos. Después, como hemos elegido las tres categorías, 1, 2 y 3, pues nos da los valores para la categoría 1, para la 2 y para la 3, en función del comfort mode, que hemos elegido el 0 y el 3. Aquí tenemos el 0, el 3, 0, 3, 0, 3, 0, 3. Para todo lo demás, pues ya hemos elegido únicamente el HVAC mode, el mix mode, por lo tanto aquí sale 2, y ya los demás siguientes valores son los mismos, lo hemos dejado en blanco por defecto. Por lo tanto, el número total de outputs IDFs va a ser 6. Y ahora tenemos que confirmar si estamos de acuerdo o no, si queremos continuar. Y le decimos que sí. Y ya en cuestión de menos de un segundo nos han creado los 6 archivos, que son estos, justo, creados ahora mismo. Vale, entonces hasta aquí está muy bien. Ahora que tenemos los 6 archivos, pues vamos a simularlos. En el programa AP Launch entramos en la pestaña Group of Input Files y seleccionamos un nuevo grupo. Vamos a utilizar los 6 EPW que hemos creado. Los 6, IDF que hemos creado. Los 6 IDF, si los simulamos con 2 EPW, tendríamos 12 simulaciones. Para este caso vamos a utilizar solo uno para simplificarlo y lo vamos a ubicar en la siguiente ruta. En el grupo que vamos a guardar ahora, en la ruta del grupo, dentro estará una carpeta que se llame como el archivo EPW y dentro estará cada archivo IDF con los archivos de la simulación. De hecho, estarán los archivos de la simulación con el nombre que tiene el IDF. Entonces lo vamos a guardar, por ejemplo, dentro de simulación, a llamarle group 1, por ejemplo, group 1, que se nos ha creado aquí, y ahora vamos a simularlo. Y tenemos aquí, pues ahora mismo está configurado para que haya 4 CPUs trabajando a la misma vez.
Esto se puede configurar para que haya más. Generalmente la forma más eficiente es seleccionar tantos hilos como CPUs tenga el ordenador. Y se nos han simulado ya todas correctamente. Entonces, dentro de la carpeta que hemos visto, pues tenemos aquí todos los archivos que hemos simulado. Esto lo podemos agrupar por tipo. Y si los contraemos todos, tenemos aquí los archivos, los ESO, esos files. Estos archivos se pueden abrir con, por ejemplo, el Design Builder Results Viewer, que permite una visualización muy fácil y rápida de todo. Por ejemplo, vamos a abrir la categoría 1 con el modelo de confort 0, que es estático. Y lo vamos a comparar con el modelo de confort 3. Para ello lo podemos hacer de la siguiente forma. Noche de los investigadores, 2021, simulaciones, simulación, y aquí están todos. Hemos dicho que íbamos a coger categoría 1. Lo podemos también, bueno, categoría 1, el modelo de confort 3. Si esto lo abrimos, ahora lo que podemos hacer es añadir la temperatura, por ejemplo, operativa para los dos datasets que tenemos, tanto la operativa como cualquier dato de los que aparecen aquí. En este caso, por ejemplo, va a ser mejor añadir tanto los límites adaptativos de refrigeración como de calefacción para poder ver la diferencia. Entonces, add select variable to new graph to new graph for all datasets. Entonces tenemos aquí tanto la temperatura de consigna de calefacción estática, cambia solo una vez de invierno a verano y de verano a invierno, así como la temperatura adaptativa de calefacción. Y lo mismo podemos hacer para la temperatura de refrigeración, la consigna de refrigeración, la que la podemos ver aquí. Bueno, pues esto además se puede hacer para las diferentes categorías y lo que es más interesante acerca de este paquete de Python es que se pueden realizar miles de simulaciones. En este caso hemos hecho únicamente 6, pero se puede realizar un número pues infinito de simulaciones, las que sean necesarias. Miles, decenas de miles o incluso millones. Para un último estudio que hemos estado llevando a cabo últimamente, hemos hecho un total de 264.000 simulaciones. Pues llevó unos cuantos días, porque son muchas simulaciones, pero fue todo prácticamente automático. Entonces, para eso vamos a hacer un ejemplo rápido de esto. Por ejemplo, partiendo del modelo que teníamos, que está en simulación, test.ide, vamos a hacer cualquier otra carpeta que se llame simulación 2, por ejemplo, y aquí lo vamos a meter. Ya ahora además vamos a imaginarnos que de aquí podemos tener otros modelos más, que vamos a llamar test por ejemplo 02. Y a este lo vamos a llamar test /01. Test /01. Y además vamos a tener un test 03, por ejemplo. Vamos a tener 3 modelos. Ahora, vamos a ejecutar de nuevo Axim. Y vamos a configurar un número muy elevado de simulaciones. Para ello, pues tenemos aquí la ventana de PowerShell limpia. Vamos a ejecutar Python from axim.sim import axis. Y ahora llamamos a la función add axis. Y ahora, pues en este caso queremos de nuevo, por ejemplo, multiple zone. Queremos pues el estándar mismo.
queremos EP95. Ahora, como podéis ver, ha añadido los objetos de Energy Management System y de Energy Plus para los 3 modelos, y comenzamos a darle los datos que necesitamos, que necesita el programa para poder llevar a cabo esto. Vamos a poner, por ejemplo, todos los modelos, todos los estándares de confort adaptativo. Vamos a poner todas las categorías, 1, 2, 3, 80, 90. Vamos a poner todos los modelos de todos los modos de confort. Vamos a poner todas los HVAC modes y todos los modos de ventilación. Y aquí podemos poner tantos números como queramos. Aquí no hay una restricción a los números que te pide. Por ejemplo, aquí únicamente podemos poner 0, 1, 2 o 3. Aquí podemos poner el número que queramos. Podemos poner, por ejemplo, desde menos 5 a menos 4 a menos 3 a menos 2 a menos 1 a 0 a 1 a 2 a 3 a 4 a 5, por ejemplo. Y podemos poner, aquí en este caso, por ejemplo, pues no tiene sentido poner números negativos porque la velocidad del viento no va a ser negativa, pero sí podemos poner, por ejemplo, 0, 1, 5, 10, 20, 30, por ejemplo. Bueno, sí, me he confundido. La anterior era la temperatura mínima, pero bueno, también vale. Y aquí podemos poner lo mismo. 0, 1, 5, 10, 20, 30. Y aquí podemos poner, por ejemplo, las tolerancias, que le podemos poner, por ejemplo, desde 0 hasta 10 desde 0 hasta 10, ahora 10, ¿cada cuánto? Pues, por ejemplo, cada 1. Y ahora nos va a crear un número enorme de output IDFs. Como puedes ver, no para. Aún está en el modelo 1. Está creando los del modelo de ASRAE en la categoría de 90% de aceptabilidad. Ahora que pasamos al modelo 2. Y sigue. Estamos aún en la norma en 16798, categoría 3. Pasamos ya a ASRAE, modelo confort 3, a la categoría 90, con el modelo de confort 1, 2, 3. Y ya pasamos al último modelo, al 3. Estamos en la categoría 3, ahora pasamos a las RAE 55. Y el número que va a crear de outputs IDFs va a ser de 1.098.405. Si ahora le dijéramos que sí, pues se pondría un buen ratito, lógicamente, porque son bastantes archivos, IDFs, pero lo podría hacer. En este caso, pues le vamos a decir que no, porque no tiene sentido hacerlo en esta demostración. Pero esto sirve para demostrar el alcance que puede tener esta herramienta. Hola a todos, mi nombre es David y en esta última parte vamos a ver los casos de estudio relacionados con la investigación. Partiendo de la base de que el tipo de consumo energético más predominante o el que más influencia tiene en la factura energética es el de los sistemas de climatización, es decir, del aire acondicionado o de los sistemas de calefacción, pues existe una práctica habitual extendida entre los arquitectos y los ingenieros que lo que sería la rehabilitación energética se suele centrar o bien en la mejora de la envolvente o bien en la mejora de los sistemas. Con mejora de envolvente entendemos la mejora de las propiedades térmicas que tiene dicha envolvente,
mediante principalmente la incorporación de aislamiento, y en la mejora de los sistemas, pues o bien la incorporación de un sistema en aquellas viviendas que no disponen de uno, o la sustitución del sistema antiguo por uno más eficiente y que tiene un menor consumo energético. Sin embargo, en estas medidas, que son muy habituales, no se suele considerar el papel que tienen los usuarios. Y esto puede ser un grave error, ya que los usuarios van a tener una influencia muy significativa en lo que es el consumo energético de los edificios. Y bueno, a través también de esa importancia que tienen los usuarios en el consumo energético de los edificios, se va a poder considerar el papel que tienen los usuarios como una propia medida de ahorro energético. Y esa medida de ahorro energético se va a poder dividir en dos tipologías. Una que sería la ventilación natural, es decir, abrir las ventanas cuando la temperatura exterior nos va a permitir alcanzar unas condiciones térmicas adecuadas en el espacio interior. Y por otro lado, la regulación de los sistemas de climatización, es decir, utilizar temperaturas de consigna adecuadas que nos permitan mantener unas condiciones térmicas en el interior sin un consumo energético elevado. Antes de entrar en lo que serían las medidas adaptativas a través del usuario, vamos a ver un pequeño ejemplo de la importancia que tiene el papel del usuario ante las típicas medidas que se utilizan en la rehabilitación energética. Para ello, en este ejemplo, se seleccionó un edificio que se encuentra ubicado en Sevilla y que fue construido antes de 1980, es decir, antes de la norma básica de construcción del 79, y que implicó que en su diseño de fachada no se utilizaron material aislante, es decir, las propiedades térmicas que tiene el diseño de la envolvente de este edificio son medianamente deficientes. Y bueno, en este tipo de casos de estudio, pues la práctica habitual es mejorar las propiedades térmicas que tiene la envolvente mediante la incorporación de aislamiento. Es decir, se utilizan unas tipologías de medidas de ahorro energético como las que estamos viendo en la derecha de la diapositiva, que van a consistir en la incorporación de aislamiento o bien en la cámara de aire, o bien mediante un trasdosado interior, o bien mediante sistemas aislantes desde el exterior. Cogiendo nuestro caso de estudio base y mejorando dicha envolvente a través de algunas de las medidas, pues se puede obtener el consumo energético. El consumo energético, tal y como se puede ver en el gráfico de la imagen, pues no tuvo una disminución bastante significativa. Eso tuvo una disminución más pronunciada en lo que es el consumo energético de calefacción, como es obvio, pero en el caso del consumo energético de refrigeración esa disminución no es excesivamente significativa, con unos valores porcentuales de en torno a un 10%. Por lo tanto, en principio, este tipo de medidas pues, no serían del todo adecuadas para conseguir una descarbonización del parque inmobiliario, o por lo pronto no sería adecuada como una única medida, sino a lo mejor mediante una combinación de diferentes medidas. Pero es importante tener en cuenta que cuando se analiza esa disminución del consumo energético con las medidas de mejora de la fachada, hay que tener en cuenta qué tipo de comportamiento va a tener el usuario. Y bueno, a la hora de hacer comparaciones, se debe de considerar que el comportamiento del usuario pues va a ser el mismo. Pero la práctica habitual o algunos casos reales de estudio han demostrado cómo los usuarios, ante la mejora energética del edificio, con la mejora de las propiedades térmicas de la envolvente, ha tendido a utilizar un comportamiento más exigente de los sistemas de climatización. Y por ejemplo, aquí estamos viendo en estos gráficos la influencia que tiene en el comportamiento energético del edificio la modificación de las temperaturas de consigna. De tal manera que si el usuario utiliza de base una temperatura de consigna de 22 grados, pues podemos ver cómo si en el edificio base el usuario hubiera modificado su temperatura de consigna a unos valores de 17 grados, que se puede mantener unas condiciones de confort medianamente adecuadas, se puede ver cómo el ahorro energético que eso tiene es, o mejor dicho, el consumo energético que eso tiene
es muy similar al que se obtiene en el edificio mejorado si el usuario aumenta 1 grado la temperatura de consigna. Eso que en calefacción, pues al conseguir un ahorro medianamente significativo con la envolvente llama la atención, resulta más llamativo aún en lo que sería el consumo energético de refrigeración, ya que estamos viendo que las diferentes curvas prácticamente son coincidentes en la temperatura de consigna analizada, que sería 27 grados. Si el usuario en ese edificio mejorado pues decide utilizar una temperatura de consigna del aire acondicionado más exigente, como pueden ser 22 o 23 grados, el consumo energético se dispara. Y además prácticamente va a ser muy similar al que se obtiene con el edificio sin modificar, por lo que a priori el usuario puede pensar que el edificio mejorado va a tener un menor consumo energético, va a poder mejorar sus exigencias térmicas y al final va a obtener un incremento en su factura de la luz, a pesar de que ha invertido una cantidad de dinero considerable para mejorar energéticamente el edificio. Y bueno, esta digamos, influencia que tiene el usuario ante esas mejoras energéticas que se realizan en el edificio, pues es principalmente debido por el modelo de confort térmico que está utilizando, ¿no? En líneas generales, los modelos de confort térmico que se han utilizado hasta ahora son los modelos estáticos, que son lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda, que son modelos en los que se utiliza una temperatura constante de calefacción y de refrigeración y que es la que va a marcar la pauta de comportamiento del usuario. Un ejemplo sería utilizar 22, 23, 24 grados en refrigeración de manera constante durante todo el verano, y en calefacción pues sería a lo mejor utilizar 22, 21, 22 grados. Mientras que en el caso del modelo adaptativo pues se va a modificar lo que serían las temperaturas de consigna o nuestros límites de confort conforme a las variaciones de la temperatura exterior, de tal manera que en periodos prolongados donde la temperatura exterior sea muy elevada, como puede ser el caso del mes de julio y de agosto aquí en Sevilla, pues el usuario va a poder extender más aún el límite superior conforme a lo que estamos acostumbrados con un modelo estático, ¿no? Entonces, se puede considerar que las dos tipologías de medidas que tenía el usuario, que era la ventilación natural y la propia temperatura de consigna, se pueden adaptar a los modelos adaptativos, por lo que podemos hablar de una ventilación natural conforme al modelo adaptativo y podemos hablar también de una temperatura de consigna que se adapta al límite superior o inferior en función del tipo de sistema que se esté utilizando. Y para poder ver estas dos medidas de una manera un poco más clara, se va a explicar dos casos de estudios que se utilizaron, ¿no? En el caso de la ventilación natural conforme al modelo adaptativo, explicando brevemente otra vez qué es lo que significa, pues supone ventilar el edificio cuando la temperatura exterior se encuentra entre el límite superior y el límite inferior. Y es conveniente destacar que al tratarse de una técnica que va a suponer la entrada de aire exterior al interior, pues se va a utilizar principalmente en épocas o en estaciones en los que se va a utilizar los sistemas de refrigeración, como va a ser la estación de verano y algunos meses de primavera y de otoño. El caso de estudio que se analizó fue una vivienda de protección oficial que se encuentra ubicada en una ciudad costera de Andalucía. Y bueno, dado que los modelos adaptativos tienen diferentes subcategorías o submodelos de confort térmico, pues en esta investigación se analizaron las 3 categorías que tiene la norma europea de confort térmico adaptativo, que son las que estamos viendo en pantalla. Y al analizar el consumo energético entre un patrón operacional estático y los patrones adaptativos con ventilación natural, se pudo obtener resultados bastante satisfactorios,
ya que se pudo reducir el consumo energético entre un 50 y casi un 100% en muchas de las viviendas que constituían este edificio de protección oficial. Por lo tanto, la ventilación natural conforme al modelo adaptativo pues resulta una estrategia muy interesante para poder acondicionar térmicamente los espacios interiores de viviendas protegidas o de viviendas ubicadas en ciudades costeras y además se puede considerar como una estrategia para reducir los casos de pobreza energética, ya que va a permitir reducir el consumo energético de los edificios sin necesidad de realizar inversiones económicas importantes. El segundo de los casos que se analizó fue la utilización de temperaturas de consigna adaptativas. Como ya he explicado antes, estas temperaturas de consigna lo que va a consistir es utilizar o regular el termostato con la temperatura que marca el límite superior o el límite inferior, dependiendo del sistema que se esté utilizando. Por ejemplo, en el caso del sistema de aire acondicionado se utilizaría la temperatura del límite superior. Y el caso de estudio que se analizó fue el que hemos visto antes de Sevilla. En Sevilla es de suponer que las estrategias de ventilación natural van a presentar algunas limitaciones en verano, por lo que a lo mejor va a tener más sentido considerar que la ventilación natural no se pueda utilizar y que sea más conveniente regular la temperatura del termostato con los límites del modelo de confort térmico adaptativo. Y analizando los resultados, tal y como se puede ver en la imagen, se analizaron dos supuestos. Uno, lo que sería el diseño de fachada original, y otro, el diseño de fachada mejorado con una de las medidas que hemos visto de medidas de mejora de la fachada que hemos visto en diapositivas anteriores. Y se puede apreciar cómo la utilización del modelo adaptativo, tanto sin mejorar la fachada como mejorando la fachada, va a suponer una disminución muy significativa en lo que es el consumo energético, tanto de calefacción como de refrigeración, pero con una marcada mayor incidencia en el consumo energético de refrigeración. Y es en este punto donde destaca el mayor potencial que tienen las estrategias adaptativas, y es que van a permitir disminuir de manera muy considerable el consumo energético de refrigeración, ya que las técnicas de rehabilitación actuales están más pensadas para actuar en el consumo de calefacción. Y siempre existe una cierta limitación en esas medidas de rehabilitación con el consumo de refrigeración. Por lo tanto, contar con una medida que consigue disminuir de manera muy importante este tipo de consumo, pues es de agradecer. Y además permite mostrar el gran potencial que tiene el usuario para poder disminuir este tipo de consumo energético y poder alcanzar unos objetivos de descarbonización a corto y medio plazo. Antes de concluir, comentar que las estrategias adaptativas también tienen un componente bioclimático, ya que al estar relacionado con las características del clima, pues se va a poder conocer en qué regiones del planeta va a ser más posible o va a tener mayor efectividad utilizar estas estrategias. Y comentar que existe la mayor parte del porcentaje de superficie terrestre presenta unas condiciones climáticas bastante favorables para utilizar estos modelos. Esto abarca pues prácticamente toda América, prácticamente también toda África, Oceanía, parte de Asia, etc. Y en el caso de lo que es Europa existen unos porcentajes bastante aceptables de aplicación de estos modelos, principalmente centrado en lo que es la parte del área del Mediterráneo. En estas áreas se pueden conseguir unos porcentajes de aplicación de los modelos adaptativos superiores al 70%. Y bueno, llegando ya a lo que serían las conclusiones, comentar que en nuestros trabajos se ha demostrado que la utilización de los modelos adaptativos, ya sea a través de las consignas adaptativas o de la ventilación natural adaptativa, va a permitir conseguir ahorros bastante significativos en el consumo energético. Ahorros que se consiguen sin necesidad de realizar inversiones económicas elevadas, en más allá a lo mejor de poder instalar un sistema de climatización en aquellas viviendas que no dispongan de uno, por lo que va a suponer una estrategia muy adecuada
para combatir lo que sería la pobreza energética, que son aquellas familias con bajos ingresos que tienen que soportar consumos energéticos elevados. Y también es importante tener en cuenta que los resultados de nuestras investigaciones también demuestran algo que se ha reflejado en otros aspectos del uso de las viviendas, como puede ser el consumo de agua o el uso o lo que es el reciclaje de residuos. Y es que hasta ahora todo el comportamiento que se ha realizado por parte de la sociedad es un comportamiento que ha sido bastante nocivo para lo que es el ambiente, ¿no? El medio ambiente. Y a través de una serie de pautas de educación, ya sea, por ejemplo, en el caso del agua, pues regular el uso del grifo, no abrirlo todo el rato, usar menos la bañera y usar más la ducha. Eso ha permitido concienciar a la sociedad sobre cómo se debe de usar de manera adecuada o cómo se debe de consumir de manera adecuada el agua. En un símil con eso, en nuestra investigación lo que se está mostrando es cómo se deben de utilizar de manera adecuada los sistemas de climatización. Utilizarlos de manera adecuada para que se pueda conseguir un equilibrio entre las condiciones térmicas, o lo que es lo mismo el confort térmico, y el gasto energético. Y con eso se podría conseguir un desarrollo más sostenible del parque inmobiliario y poder alcanzar los objetivos de descarbonización establecidos por la Unión Europea para el año 2050.